Alemania Occidental, 11 de febrero de 1945, 400 horas, y el Oberleutnant Heinrich Roth del Jaeger 26 empujó con fuerza su palanca de control a 400 millas por hora, sintiendo los músculos de su brazo ardían cuando la palanca apenas se movió un centímetro. Su Focke-Wulf FW-190 se negó a responder mientras el Hawke Tempest detrás de él rodó sin esfuerzo hasta posición de disparo, con sus 4 cañones de 20 milímetros ya en dirección a su cabina. La palanca de control parecía soldada en su lugar, lo que requería más de 60 libras de fuerza solo para lograr una desviación mínima. Y Roth sabía con total incertidumbre que estaba a punto de morir porque los alerones de su avión se habían quedado prácticamente congelados a esa velocidad. Mientras que el caza británico detrás de él parecía maniobrar tan fácilmente como si volara a la mitad de la velocidad, algo que debería haber sido físicamente imposible según todo lo que los ingenieros del Luftwaffe entendían sobre la dinámica de vuelo a alta velocidad. 3 segundos después, proyectiles de 20 milímetros destrozaron la cubierta del Roth. Y mientras su FW-190 avanzaba en espiral hacia la campiña alemana, se convirtió en otra víctima de una revolución tecnológica cuya existencia ni siquiera los ingenieros más brillantes del Wehrmacht sabían. Un dispositivo simple llamado pestaña de resorte que transformó al Hawke Tempest en algo que desafiaba todas las suposiciones que tenían los pilotos alemanes sobre el combate a 400 millas por hora. En febrero de 1945, el sistema de alerones Sprint-Up estaba destruyendo a los mejores pilotos de combate alemanes a un ritmo alarmante. 47 pilotos de Luftwaffe murieron solo en enero durante encuentros con Tempest. La mayoría de ellos descubrieron demasiado tarde que sus aviones se volvían casi incontrolables a velocidades en las que el caza británico mantenía una maniobrabilidad perfecta. Una disparidad que transformó el combate de alta velocidad de una prueba de habilidad a una ejecución. La historia de la fatal desventaja de Alemania en los sistemas de control de alta velocidad comenzó mucho antes, en el verano de 1944, cuando llegaron los primeros informes al cuartel general de Luftwaffe sobre un nuevo caza británico que parecía violar las leyes de la física. Manteniendo el control total de los alerones a velocidades donde tanto el Messit Bf-109 como el Focke-Wulf FW-190 experimentaron fuerzas de control tan severas que los pilotos físicamente no podían mover sus palancas lo suficiente para maniobrar con eficacia. El mayor Wilhelm Steinmann, al mando de 2 grupos del Jagdgeschwader 26, había desestimado estos primeros informes como exageraciones o errores del piloto, insistiendo en que ningún avión podía mantener fuerzas de control ligeras a 400 millas por hora porque las presiones aerodinámicas a tales velocidades hacían que las grandes deflexiones de la superficie de control fueran físicamente imposibles sin asistencia hidráulica, lo que añadía peso y complejidad que ningún caza monomotor podía permitirse. La certeza de Steinmann provenía de su amplia experiencia con los mejores boxeadores de Alemania. Sabiendo que el FW-190, a pesar de ser uno de los aviones más avanzados en el arsenal de Luftwaffe, requería una tremenda fuerza física para maniobrar a altas velocidades, y que los pilotos debían aplicar entre 45 y 60 libras de fuerza lateral en la palanca para lograr incluso giros modestos por encima de las 350 mph. El Messerschmitt Bf-109 se enfrentó a problemas aún peores. Su estrecha cabina impide físicamente que los pilotos apliquen más de 45 libras de fuerza lateral a la palanca, lo que hace imposible la desviación total de los alerones a velocidades de combate. Una limitación que había matado a cientos de pilotos alemanes que se vieron incapaces de maniobrar cuando se lanzaban en picado para escapar de los cazas aliados. Sus controles se fueron haciendo cada vez más pesados hasta el punto de que parecían tallados en piedra. La limitación técnica parecía insuperable porque provenía de la física básica. A medida que aumentaba la velocidad del aire, las fuerzas aerodinámicas que actuaban sobre las superficies de control crecieron exponencialmente, requiriendo cada vez mayor fuerza del piloto para superarlas, creando una paradoja mortal donde cuanto más rápido volaba un avión, menos maniobrable se volvía hasta que a velocidades máximas. Los cazas se convertían esencialmente en misiles en línea recta incapaces de girar o rodar con eficacia. Los ingenieros alemanes habían probado varias soluciones, incluida la instalación de pestañas Flettner en algunas variantes del Bf-109G, pequeñas superficies auxiliares que ayudaban a reducir las fuerzas de control, pero estas proporcionaron solo una mejora marginal y se instalaron en relativamente pocas aeronaves, lo que dejó a la mayoría de los pilotos de Luftwaffe dependiendo de su fuerza física bruta y una gestión cuidadosa de la velocidad para mantener cualquier autoridad de control a altas velocidades.
los ingenieros aeronáuticos del Reich que trabajaban en las instalaciones de Augsburgo, Dessau y Rectland habían llegado a la conclusión de que reducir significativamente las fuerzas de control a alta velocidad sin refuerzo hidráulico era técnicamente imposible y aceptaban los controles pesados como una característica inevitable de los cazas de alto rendimiento, una limitación que creían que afectaba a todas las naciones por igual. Esta suposición resultó catastróficamente errónea cuando el Hawke Tempest entró en combate en abril de 1944, trayendo consigo una tecnología que los ingenieros alemanes ni siquiera habían considerado. Un sistema de alerones con resortes que reducía automáticamente las fuerzas de control a medida que aumentaba la velocidad, lo que permitía a los pilotos británicos mantener una sensibilidad de control similar a la de un entrenador de combate a velocidades en las que los pilotos alemanes apenas podían mover sus palancas. El mecanismo de la pestaña de resorte era engañosamente simple, consistía en una pequeña superficie de control auxiliar montada en el borde de salida de cada alerón conectado al sistema de control principal a través de un resorte calibrado que se comprimía bajo cargas aerodinámicas, haciendo que la pestaña se desviara en la dirección opuesta al movimiento del alerón, generando una fuerza aerodinámica que ayudaba a mover la superficie de control principal. A medida que aumentaba la velocidad del aire y las cargas aerodinámicas se hacían más pesadas, el resorte se comprimía más, lo que causaba una mayor desviación de las pestañas y proporcionaba mayor asistencia, compensando automáticamente la pesadez del control inducida por la velocidad que afectaba a los sistemas de alerones convencionales, manteniendo fuerzas de palanca casi constantes en todo el rango de velocidad. El piloto de pruebas británico Eric Brown, que más tarde evaluaría aviones alemanes capturados, había notado durante sus primeros vuelos del Tempest que las pestañas de resorte hacían que el avión se sintiera casi antinaturalmente sensible a altas velocidades, manteniendo velocidades de alabeo que habrían requerido una fuerza sobrehumana en cazas convencionales. Y describió la sensación como la dirección asistida antes de que existiera la dirección asistida, lo que permitía entradas de control precisas y sin esfuerzo a velocidades donde otros cazas se volvían apenas controlables. El sistema se había desarrollado a través de extensas pruebas en el túnel de viento en el Royal Aircraft Establishment en Farnborough, con los ingenieros de Hawke en sus instalaciones de Langley pasando meses perfeccionando las tasas de resorte y la geometría de las pestañas para lograr una reducción de fuerza óptima sin introducir vibraciones u otros problemas aeroelásticos que pudieran destruir la aeronave en un vuelo de alta velocidad. Los pilotos alemanes encontraron esta ventaja tecnológica por primera vez durante la campaña de Normandía, cuando los Tempest comenzaron a aparecer en el campo de batalla en cantidades cada vez mayores y los informes de combate empezaron a describir maniobras imposibles con cazas británicos manteniendo giros y alabeos agresivos a velocidades de picado donde los aviones alemanes quedaban virtualmente inmovilizados por las fuerzas de control. El H-Man Joseph Priller, uno de los ases más experimentados de Luftwaffe con más de 100 victorias, se topó con un Tempest durante un combate a alta velocidad sobre Bélgica en septiembre de 1944. Más tarde describió cómo su FW-190 se convirtió en como volar en concreto a 400 millas por hora, mientras que el caza británico bailaba como si estuviera en velocidad de pérdida, ejecutando un tonel que habría sido físicamente imposible para el igualar. Los informes de combate acumulados durante el otoño de 1944 pintaban un panorama inquietante de inferioridad tecnológica que desafiaba todo lo que los Luftwaffe creían sobre sus aviones. Piloto tras piloto describían el mismo fenómeno de ser superados en maniobras a velocidades en las que apenas podían mantener un vuelo recto. El problema era particularmente agudo para los pilotos del Bf-109, cuyas estrechas cabinas limitan físicamente su capacidad de aplicar fuerzas laterales con el joystick, creando situaciones en las que entraban en picados de alta velocidad para escapar del combate, solo para encontrarse atrapados en trayectorias de vuelo esencialmente en línea recta mientras los Tempest los seguían hacia abajo, manteniendo una maniobrabilidad total durante todo el descenso. En noviembre de 1944, la situación se había vuelto lo suficientemente crítica como para que el general Durkheim Adolf Galland ordenara una investigación técnica sobre las misteriosas capacidades del Tempest. Asignar un equipo de ingenieros de las empresas Messerschmitt y Fowler-Wolf para analizar imágenes de combate y restos de aviones estrellados, en busca del secreto que permitió a los pilotos británicos mantener el control a velocidades en las que los cazas alemanes se convertían en ladrillos voladores. La investigación inicialmente se centró en las áreas equivocadas, y los ingenieros asumieron que los británicos habían desarrollado algún tipo de sistema de refuerzo hidráulico o un diseño aerodinámico revolucionario, sin reconocer que la respuesta estaba en un dispositivo mecánico relativamente simple que había sido visible en aviones accidentados, pero que se descartó como simplemente otro tipo de pestaña de ajuste.
La revelación finalmente llegó en diciembre de 1944, cuando los oficiales de inteligencia técnica de Luftwaffe en Reclam examinaron un avión Tempest relativamente intacto que había sido forzado a aterrizar cerca del aeródromo de Rhein. Descubriendo por primera vez la verdadera naturaleza del sistema SprintApp y dándome cuenta con creciente horror de que este simple mecanismo resolvía el problema de control que había estado matando a los pilotos alemanes durante meses. Los ingenieros examinadores dirigidos por el Dr. Friedrich Zimmermann del Deutsche Werkstatt für Luftfahrt inicialmente se negaron a creer que un sistema mecánico tan básico pudiera proporcionar mejoras tan espectaculares y realizaron cálculos apresurados que confirmaron la eficacia de las lengüetas de resorte para reducir las fuerzas de control hasta en un 70% a velocidades máximas. El informe de Zimmermann al Ministerio del Aire describió el descubrimiento en términos crudos, señalando que el enemigo ha equipado a su último caza con un sistema de control que proporciona ventajas que no habíamos considerado posibles, permitiendo a sus pilotos mantener una maniobrabilidad total en combate a velocidades en las que nuestros aviones se vuelven marginalmente controlables. Añadió que modernizar sistemas similares en los cazas alemanes existentes requeriría un rediseño exhaustivo y pruebas de vuelo que podrían llevar meses o años. El informe desencadenó una reunión de crisis en la sede de Luftwaffe, donde Galland confrontó a Hermann Göring con la realidad de que los cazas británicos poseían una ventaja tecnológica decisiva que no podía contrarrestarse rápidamente, lo que contribuyó a la creciente tensión entre el liderazgo de Luftwaffe y la jerarquía nazi sobre la conducta de la guerra aérea. Los socios del eje de Alemania se enfrentan a una sorpresa similar cuando se encuentran con cazas estadounidenses equipados con sistemas de control avanzados, y los pilotos de la Fuerza Aérea del Ejército Imperial japonés descubren que sus cazas controlados manualmente se vuelven virtualmente inmanejables a velocidades en las que los P-51 Mustang y los P-47 Thunderbolt estadounidenses mantienen una respuesta de control nítida, aunque nunca entendieron completamente las razones técnicas de esta disparidad. El as japonés Makoto Ogawa, que derribó 7 bombarderos B-29, señaló en sus memorias de posguerra que enfrentarse a cazas estadounidenses en un combate de alta velocidad era como luchar con una mano atada a la espalda. Como el Shiro y otros cazas japoneses experimentaron fuerzas de control que hicieron que las maniobras agresivas fueran físicamente imposibles por encima de 300 millas por hora, los italianos que volaban con sus cazas Mach y C-202 Falore y C-205 Veltro habían intentado abordar la pesadez del control a través de varios medios, incluidos sistemas de alerones interconectados que brindaban cierta asistencia, pero nada que se acercara a la efectividad del sistema SprintApp británico, dejándolos vulnerables a las mismas limitaciones de control de alta velocidad que plagaron a sus aliados alemanes. El líder del escuadrón Franco Lucchini, uno de los principales ases de Italia, se había quejado repetidamente de que los cazas Mach se volvían rígidos a altas velocidades, lo que requería un tremendo esfuerzo físico para ejecutar incluso maniobras básicas al perseguir o escapar de los cazas aliados en enfrentamientos de alta velocidad. La producción de Tempest con alerones de resorte había comenzado en las instalaciones de Hawke en Langley en 1943 y el sistema se fue perfeccionando progresivamente mediante exhaustivas pruebas de vuelo que revelaron tasas de resorte y dimensiones de pestaña óptimas para lograr la máxima efectividad sin introducir riesgos estructurales. El lote de producción inicial de 100 aviones Tempest V-Serie y contaba con el sistema de resortes, aunque algunos fueron retirados temporalmente del combate a fines de 1944 cuando se descubrió que la maniobrabilidad dramáticamente aumentada podía sobrecargar la estructura del avión si los pilotos aplicaban entradas de control máximas a velocidades límite, lo que requería refuerzos estructurales menores y entrenamiento de los pilotos sobre las nuevas características de manejo. Sidney Camp, el diseñador jefe de Hawke, había reconocido desde el principio del desarrollo del Tempest que las fuerzas de control de alta velocidad serían una limitación crítica. Basándose en la experiencia del tifón anterior, que adolecía de controles extremadamente pesados que agotaban a los pilotos durante combates prolongados, la solución SprintApp surgió de la colaboración con el Royal Aircraft Establishment, donde los aerodinamistas habían estado explorando varios métodos de reducción de la fuerza de control. Y finalmente decidieron que el SprintApp ofrecía la mejor combinación de efectividad, simplicidad y confiabilidad sin las penalizaciones de peso y complejidad de los sistemas hidráulicos. El proceso de fabricación de los alerones equipados con pestañas de resorte requirió una calibración precisa de los mecanismos de resorte y cada aeronave se probó individualmente para garantizar una respuesta adecuada de las pestañas en todo el rango de velocidades. Un nivel de control de calidad que habría sido difícil de lograr para los fabricantes alemanes dadas las condiciones de deterioro en las fábricas del Reich en 1944.
Los trabajadores de la planta de Hoke en Langley, muchos de ellos mujeres que habían reemplazado a los hombres llamados al servicio militar, ensamblaron los mecanismos de resorte con tolerancias medidas en miles de pulgadas, entendiendo que su trabajo de precisión se traduciría directamente en la supervivencia del piloto en combate a 400 millas por hora. La efectividad en combate del sistema SprintUp se hizo innegable durante el periodo de diciembre de 1944 a febrero de 1945, cuando los escuadrones equipados con Tempest reclamaron 239 aviones alemanes destruidos por la pérdida de solo 20 Tempest, logrando una relación de muertes de 7-1 que reflejaba no solo la habilidad del piloto, sino la ventaja decisiva de mantener el control a velocidades en las que los cazas enemigos se volvían prácticamente indefensos. El líder de escuadrón David Fairbanks, el as del Tempest con mayor puntuación, describió enfrentamientos en los que los cazas alemanes intentaban escapar en picado a alta velocidad, solo para encontrarse atrapados en un vuelo en línea recta mientras él aún podía realizar maniobras agresivas para mantener una posición de disparo óptima, convirtiendo lo que deberían haber sido intentos de escape exitosos en tiroteos fallidos. El impacto psicológico en los pilotos de Luftwaffe fue devastador cuando se dieron cuenta de que sus aviones sufrían de una desventaja fundamental que ninguna habilidad o coraje podía superar, lo que creó una crisis de confianza que se extendió a las unidades de combate que enfrentaban a los Tempest a diario. Kurt Bulligan, veterano de Hagas Air 2 con más de 100 misiones de combate, escribió en una carta a su esposa en enero de 1945 que estábamos luchando con las armas de ayer contra la tecnología del mañana y describió la sensación de impotencia que sentía al ver a los Tempest maniobrar libremente a velocidades en las que su FW-190 se volvía pesado como un bombardero cargado. Los intentos alemanes de implementar rápidamente una tecnología similar enfrentaron obstáculos insuperables mientras la industria de aviación del Reich luchaba con la escasez de materiales. La dispersión de la fábrica debido a los bombardeos y la pérdida de ingenieros experimentados por el servicio militar o el cautiverio aliado, hicieron que el extenso rediseño y las pruebas requeridas para la implementación de SprintUp fueran prácticamente imposibles. Algunas variantes del FW-190 de 13 recibieron un refuerzo de alerones hidráulico como medida de emergencia, pero solo se produjeron unas pocas antes de que terminara la guerra, y el sistema agregó peso y complejidad que degradaron el rendimiento en otros regímenes de vuelo, lo que representa un pobre sustituto de la elegante simplicidad de la solución SprintUp. La fuerza de combate de Luftwaffe, que ya sufría escasez de combustible, pilotos inexpertos e inferioridad numérica, encontró en la desventaja tecnológica en los sistemas de control un factor más que aceleró su derrota. A medida que los pilotos evitaban cada vez más situaciones de combate a alta velocidad en las que sabían que estarían en desventaja fatal, operaciones como Bodenplatte el 1 de enero de 1945, donde la Luftwaffe lanzó un ataque sorpresa masivo sobre aeródromos aliados, fueron parcialmente motivadas por la necesidad de destruir a los cazas aliados en tierra porque enfrentarlos en combate aéreo, particularmente a altas velocidades, se había vuelto cada vez más suicida para los pilotos alemanes que se enfrentaban a aviones como el Tempest con características de control superiores. La ventaja del SprintUp se extendió más allá de la pura efectividad en el combate, ya que los pilotos del Tempest podían mantener tácticas de persecución agresivas que habrían agotado a los pilotos que volaban cazas convencionales. Las fuerzas de control reducidas les permiten volar misiones más largas con menos fatiga física, manteniendo el máximo rendimiento durante enfrentamientos prolongados. El teniente de vuelo Pierre Klusterman del Escuadrón 274 señaló que después de hacer la transición de los Spitfires a los Tempest, descubrió que podía volar el doble de tiempo sin experimentar la fatiga en los brazos y hombros que había limitado su efectividad en combates aéreos prolongados, ya que las pestañas de resorte hacían que los controles se sintieran como moverse por el aire en lugar de melaza a velocidades de combate. Un análisis técnico realizado después de la guerra en el Jardín Derecho de los Estados Unidos, donde se probaron exhaustivamente cazas alemanes capturados, confirmó los graves problemas de fuerza de control que habían plagado al Luftwaffe y los pilotos de prueba estadounidenses expresaron su asombro de que los pilotos alemanes hubieran logrado algún éxito dadas las limitaciones físicas de sus aviones a altas velocidades. Los informes de evaluación señalaron que el FW-190, a pesar de su excelente manejo a baja y media velocidad, se volvió marginalmente controlable por encima de las 400 mph, lo que requiere fuerzas de control que desafiarían a un levantador de pesas. Aunque el Bf-109G era aún peor, con su cabina estrecha, hacía físicamente imposible para la mayoría de los pilotos aplicar suficiente fuerza lateral para desviar completamente los alerones. El capitán Eric Brown de la Marina Real,
que probó ampliamente cazas alemanes y británicos, proporcionó quizás la evaluación más condenatoria, señalando que la falta de pestañas de resorte o ayudas de control similares en el FW-190 significaba que a máxima velocidad, el avión podría no tener alerones en absoluto. Si bien el Tempest mantuvo la capacidad de respuesta de un entrenador de combate en todo su rango de velocidad, una disparidad que describió como la diferencia entre tener un arma y tener un garrote, su evaluación del Bf-109G fue aún más crítica. Observando que la combinación de cabina estrecha y controles pesados creaba una trampa mortal en el combate de alta velocidad, donde los pilotos simplemente no podían generar físicamente suficiente fuerza para maniobrar de manera efectiva, independientemente de su habilidad o determinación. La evaluación italiana de los aviones aliados capturados después de la rendición de Italia reveló un asombro similar ante los sistemas de control avanzados, y los pilotos de prueba de la Regia Aeronáutica informaron que volar un Tempest después de sus cazas Maki era como cambiar de un camión a un auto de carreras. Cabe destacar especialmente la facilidad de control a velocidades donde los cazas italianos exigían el máximo esfuerzo físico. El mayor Adriano Visconti, uno de los pilotos de combate más exitosos de Italia, voló un Tempest capturado a principios de 1945 e informó que el sistema SprintAV habría cambiado todo si los cazas italianos hubieran poseído una tecnología similar, alterando potencialmente el equilibrio del combate aéreo sobre el Mediterráneo. Los japoneses, a pesar de su reputación de diseño innovador de aeronaves, nunca desarrollaron soluciones efectivas a los problemas de control de alta velocidad con su énfasis en la construcción liviana y la maniobrabilidad a bajas velocidades, dejando a sus cazas esencialmente indefensos en enfrentamientos de alta velocidad contra aeronaves estadounidenses con sistemas de control avanzados. Los interrogatorios de posguerra a los pilotos japoneses revelaron que muchos nunca entendieron por qué los cazas estadounidenses podían superarlos en maniobras a altas velocidades, atribuyéndolo a un entrenamiento superior de los pilotos o a una tecnología misteriosa en lugar de reconocer la ventaja fundamental proporcionada por sistemas como las lengüetas de resorte que mantenían la efectividad del control en todo el rango de velocidad. Los ingenieros soviéticos que examinaron los aviones alemanes capturados y recibieron cierta información técnica británica a través de acuerdos de préstamo y arriendo reconocieron rápidamente la importancia de la reducción de la fuerza de control implementando diversas soluciones en sus diseños de posguerra. Aunque inicialmente tuvieron dificultades para lograr la misma elegancia y eficacia que el sistema SprintAV británico. La oficina de diseño de Yakabev estudió en particular el problema, y el propio Alexander Yakov señaló que la pestaña de resorte representaba una solución simple a un problema complejo que habíamos abordado desde ángulos completamente equivocados, lo que condujo a sistemas de control mejorados en los cazas soviéticos posteriores. La industria de la aviación francesa, que se estaba reconstruyendo después de la guerra con acceso a tecnología alemana y de allí, realizó estudios exhaustivos sobre los sistemas de control con ingenieros de SNECMA y concluyó que la pestaña de resorte representaba una de las innovaciones técnicas más significativas pero subestimadas de la guerra, que proporcionaba ventajas que decidían innumerables batallas aéreas sin que la mayoría de los participantes comprendieran por qué. Marcel Dessau, cuya empresa se convertiría en uno de los principales fabricantes de cazas de Europa, insistió en que todos los diseños futuros incorporaran ayudas de control avanzadas, tras haber visto las consecuencias fatales de las limitaciones de la fuerza de control que habían paralizado a los cazas del eje. Las estadísticas de producción cuentan su propia historia sombría. Hawke fabricó 1,72 Tempest al final de la guerra, la mayoría equipados con alerones de resorte, mientras que los intentos alemanes de adaptar sistemas similares a los cazas existentes produjeron solo un puñado de aviones modificados antes del colapso del Reichstag. A principios de 1945, la fábrica de Langley por sí sola producía Tempests a un ritmo de 15 por semana, cada uno de los cuales representaba otro caza aliado que podía dominar el combate de alta velocidad. Mientras las fábricas alemanas luchaban por mantener algún tipo de producción bajo los bombardeos constantes y la escasez de recursos, el costo humano de esta disparidad tecnológica fue asombroso y las pérdidas de cazas alemanes alcanzaron niveles insostenibles a principios de 1945, lo que obligó a los Luftwaffe a evitar cada vez más el combate excepto en las condiciones más favorables, otorgando así la superioridad aérea a los aliados. Solo en enero de 1945, cuando 47 pilotos alemanes murieron luchando contra los Tempest, la Luftwaffe perdió el equivalente a los pilotos experimentados de todo un grupo de cazas. Pérdidas que no pudieron ser reemplazadas dado el colapso de los programas de entrenamiento de Alemania y la mala calidad de los pilotos de reemplazo que tenían horas de vuelo mínimas antes de entrar en combate. No se debe subestimar el aspecto de guerra psicológica de la ventaja de SprintAV.
A medida que se corrió la voz entre las unidades Luftwaffe sobre la maniobrabilidad aparentemente sobrenatural del Tempest, se creó miedo y derrotismo que afectaron el desempeño en combate incluso antes de que comenzaran los enfrentamientos. Los pilotos que alguna vez habían sido agresivos y confiados se volvieron vacilantes y defensivos, sabiendo que entrar en un enfrentamiento a alta velocidad con un Tempest era virtualmente suicida, lo que llevó a una cascada de desventajas tácticas a medida que los cazas alemanes luchaban cada vez más desde posiciones de debilidad. El comandante de ala Roland Beaumont, que dirigió el primer ala Tempestad al combate, reflexionó más tarde que el sistema de lengüetas de resorte había proporcionado unas bajo la manga que los alemanes nunca vieron venir, transformando lo que podría haber sido un buen caza en uno dominante a través de una innovación mecánica relativamente simple. Señaló que muchos de sus pilotos nunca apreciaron plenamente la ventaja que poseían, asumiendo que su éxito provenía de un entrenamiento o tácticas superiores en lugar de reconocer que estaban volando aviones con características de control fundamentalmente superiores que los hacían casi imbatibles en el combate de alta velocidad. Las ventajas de mantenimiento y confiabilidad del sistema Sprint-Up en comparación con las alternativas hidráulicas también resultaron significativas, ya que el sistema mecánico requería un mantenimiento mínimo y rara vez fallaba. Si bien los sistemas hidráulicos añadían complejidad, peso y posibles puntos de falla que podían dejar a los pilotos sin asistencia de control en momentos críticos, las tripulaciones de tierra en los aeródromos de avanzada podían mantener y ajustar los sistemas de resorte con herramientas básicas, mientras que los sistemas hidráulicos requerían equipo especializado y experiencia que habría sido cada vez más difícil de proporcionar para los Luftwaffe a medida que su red logística colapsaba. La eficiencia aerodinámica de la solución de las pestañas de resorte también merece reconocimiento, ya que las pestañas pequeñas agregaron una resistencia mínima y al mismo tiempo brindaron el máximo beneficio, a diferencia de las pestañas de equilibrio más grandes u otras ayudas mecánicas que podrían afectar significativamente el rendimiento. Una consideración crucial en el diseño de aviones de combate donde cada milla por hora de velocidad podría significar supervivencia. Las pruebas en el túnel de viento de Farnborough habían optimizado el tamaño y la ubicación de las pestañas para brindar una reducción máxima de la fuerza de control con una penalización mínima de arrastre, logrando un nivel de refinamiento que los ingenieros alemanes que trabajaban bajo presión en tiempos de guerra y limitaciones de recursos no podían esperar igualar. Las implicaciones del entrenamiento del sistema Sprint-Up se extendieron más allá de las ventajas de combate, ya que los pilotos de Tempest necesitaban menos acondicionamiento físico para volar con eficacia, lo que permitía a los pilotos mayores o más pequeños seguir siendo efectivos en el combate en situaciones en las que volar cazas convencionales habría sido físicamente agotador o imposible. Esto amplió el grupo de pilotos potenciales y redujo las tasas de abandono del entrenamiento. Ventajas que se volvieron cada vez más importantes a medida que la guerra se prolongaba y los pilotos experimentados escaseaban. Mientras que el Luftwaffe tenía dificultades con los pilotos que simplemente carecían de la fuerza física para controlar eficazmente sus aviones a velocidades de combate, la tecnología Sprint-Up representaba un ejemplo perfecto de la ingeniería pragmática británica. Resolver un problema crítico con elegante simplicidad en lugar de recurrir a una ingeniería excesiva y compleja, un enfoque que contrastaba marcadamente con las tendencias alemanas hacia soluciones sofisticadas pero complicadas que a menudo resultaban poco fiables o difíciles de fabricar. Mientras los ingenieros alemanes buscaban sistemas hidráulicos, alas de geometría variable y otras soluciones complejas al problema de control, los ingenieros británicos lograron resultados superiores con resortes y pequeñas pestañas de metal. Una disparidad que reflejaba diferencias fundamentales en la filosofía de la ingeniería que influyeron en el resultado de la guerra. Un análisis posterior a la guerra realizado por el Instituto de Bombardeo Estratégico de Estados Unidos concluyó que las ventajas tecnológicas como el sistema Sprint-Up tuvieron efectos acumulativos mucho más allá de su impacto inmediato en el combate, lo que contribuyó al colapso de la moral alemana y al reconocimiento de que el Tercer Reich se había quedado atrás en tecnologías críticas. El informe señaló que los pilotos e ingenieros alemanes habían asumido una dura competencia tecnológica con los aliados, haciendo que descubrimientos como el sistema Sprint-Up fueran particularmente devastadores para la confianza y revelando que la supuesta superioridad de la ingeniería alemana era cada vez más elucubrativa. La influencia de la innovación del Sprint-Up se extendió mucho más allá de la Segunda Guerra Mundial, y durante décadas posteriores aparecieron variaciones de la tecnología en aviones civiles y militares. Testimonio de la solidez fundamental del concepto que los ingenieros de Hawke habían desarrollado bajo la presión de la guerra.
Los modernos sistemas fly-by-wire que brindan una sensación artificial y una variación automática de la fuerza de control pueden rastrear su linaje conceptual hasta las simples pestañas de resorte que dieron a los pilotos del Tempest una ventaja tan decisiva, mostrando cómo la innovación en tiempos de guerra podía tener impactos duraderos en la tecnología de la aviación. La historia de la pestaña de resorte también ilustra el peligro de las suposiciones tecnológicas y la importancia de la innovación continua, ya que la certeza de los ingenieros alemanes de que los problemas de control de alta velocidad eran irresolubles sin sistemas hidráulicos complejos los cegó ante soluciones más simples que sus enemigos ya habían implementado. Este punto ciego tecnológico costó la vida a cientos de pilotos alemanes y contribuyó a la incapacidad del Luftwaffe para desafiar la superioridad aérea aliada en los últimos meses de la guerra, mostrando cómo una sola innovación pasada por alto podía tener consecuencias estratégicas. Los relatos personales de los pilotos alemanes que sobrevivieron a los encuentros con los Tempest proporcionan un testimonio visceral del terror de encontrarse indefenso a gran velocidad, incapaz de maniobrar mientras un caza enemigo mantenía el control total, convirtiendo lo que debería haber sido la ventaja de un picado a alta velocidad en una trampa mortal. Offizier Wilhelm Hoffmann, que sobrevivió al derribo de un Tempest en febrero de 1945, describió la experiencia como quedarse paralizado mientras alguien te golpea. Su Bf-109G se volvió completamente insensible a 400 millas por hora, mientras que el Tempest detrás de él se movía como si estuviera bailando. La arqueología industrial de la fábrica Houck Langley, aunque destruida en gran parte por el desarrollo de la posguerra, reveló evidencia de la fabricación de precisión requerida para la producción de lengüetas de resorte con plantillas y accesorios especializados diseñados para garantizar tasas de resorte consistentes y alineación de lengüetas en cientos de aeronaves. Las memorias de los trabajadores describen el énfasis que se ponía en el control de calidad de estos componentes aparentemente simples y la gerencia enfatizaba que una décima de pulgada podía significar la vida de un piloto. Reconocimiento de que las lengüetas de resorte no eran simplemente piezas, sino tecnología que salvaba vidas y podía determinar los resultados del combate. La naturaleza clasificada de la tecnología Sprint-Up durante la guerra significó que incluso muchos pilotos aliados no comprendían completamente la ventaja que poseían, con oficiales de inteligencia del escuadrón instruidos para describir el sistema en términos vagos si eran capturados protegiendo el secreto que estaba proporcionando ventajas tan decisivas. Los servicios de inteligencia alemanes, a pesar de los amplios esfuerzos por reunir información técnica sobre los aviones aliados, nunca comprendieron plenamente la importancia del sistema Sprint-Up hasta que examinaron los aviones accidentados, momento en el que ya era demasiado tarde para desarrollar contramedidas efectivas. El impacto económico de la disparidad en el sistema de control se extendió más allá de las pérdidas directas en combate, ya que la Luftwaffe se vio obligada a asignar recursos valiosos al desarrollo de soluciones de emergencia, como sistemas de refuerzo hidráulico, que podrían haberse empleado mejor en producir más aviones o entrenar a más pilotos. La hora hombre dedicada a investigar e intentar contrarrestar la ventaja del Sprint-Up representó un costo oculto de inferioridad tecnológica. Drenar los recursos alemanes en un momento en que cada activo era fundamental para la supervivencia del Reich. El reconocimiento internacional de la importancia del Sprint-Up llegó lentamente, con muchas historias de posguerra centrándose en innovaciones más dramáticas como los motores a reacción o el radar, pasando por alto el simple dispositivo mecánico que había proporcionado ventajas tan decisivas en el combate de cazas convencionales. Solo en las últimas décadas, cuando los historiadores de la aviación han realizado análisis técnicos más detallados de los aviones de la Segunda Guerra Mundial, se ha reconocido la importancia total del sistema Sprint-Up, revelando cómo una innovación aparentemente menor podría tener importantes impactos estratégicos. El testimonio de los equipos de tierra de Luftwaffe proporciona otra perspectiva sobre la crisis del sistema de control, con mecánicos describiendo a los pilotos que regresaban de las misiones físicamente exhaustos por luchar contra controles pesados, a veces incapaces de volar de nuevo durante días debido a la tensión muscular. Si bien los pilotos de Tempest podían volar múltiples misiones por día sin una fatiga similar, el mecánico jefe Otto Bergmann de Hagasweiter 26 notó que los pilotos solicitaban cada vez más modificaciones que pudieran aligerar las fuerzas de control, lo que llevaba a modificaciones de campo peligrosas como quitar el blindaje para reducir el peso, medidas desesperadas que reflejaban la gravedad de la desventaja. La historia de la pestaña de resorte también destaca la importancia de la innovación incremental y la mejora continua, ya que el sistema instalado en los Tempest representó años de desarrollo y refinamiento que se remontan a la investigación de entreguerras sobre sistemas de control que mostraban cómo la inversión en tiempos de paz en tecnología aparentemente mundana podía proporcionar ventajas decisivas en tiempos de guerra.
El enfoque sistemático del Royal Aircraft Establishment para resolver el problema de la fuerza de control, que implicaba extensas pruebas en túneles de viento y análisis teóricos, contrastaba con el enfoque alemán más ad hoc que no logró identificar soluciones viables hasta que fue demasiado tarde. Merecen consideración los factores culturales que contribuyeron a que los ingenieros alemanes pasaran por alto la tecnología SprintAB, incluida una tendencia hacia soluciones complejas y sofisticadas que demostraran destreza técnica en lugar de soluciones simples y prácticas que simplemente resolvieran los problemas de manera efectiva. El enfoque de la ingeniería alemana en avances revolucionarios como la propulsión a chorro y la tecnología de cohetes, mientras producía innovaciones espectaculares, puede haber hecho que pasaran por alto mejoras evolutivas como las lengüetas de resorte que podrían tener beneficios prácticos inmediatos. La adaptación de la tecnología SprintAB a diferentes tipos de aeronaves después de la guerra demostró su versatilidad y solidez fundamental, con variaciones que aparecieron en todo, desde aviones civiles hasta transportes militares, lo que prueba que el concepto que Hawke inició para el Tempest tenía aplicaciones mucho más allá de las aeronaves de combate. El Douglas DC-6 y otros aviones de pasajeros de posguerra incorporaron sistemas de resorte inspirados directamente en los aviones de combate de la época de la guerra, lo que demostraba cómo la innovación militar podía beneficiar a la aviación civil. Aunque rara vez se reconocieron los orígenes en las desesperadas batallas aéreas de 1944 a 45, los últimos meses de la guerra vieron intentos alemanes cada vez más desesperados de contrarrestar la amenaza del Tempest, incluidas órdenes de evitar el combate a menos que poseyeran superioridad numérica y ventaja de altitud. Restricciones tácticas que redujeron aún más la efectividad del Luftwaffe y contribuyeron al dominio aéreo aliado. Las infames unidades Ranger, entrenadas para embestir a los bombarderos aliados en ataques suicidas, estaban parcialmente motivadas por la imposibilidad de realizar intercepciones convencionales cuando cazas como el Tempest podían dominar cualquier enfrentamiento aéreo gracias a un control superior a altas velocidades. El drama humano de los jóvenes pilotos alemanes, muchos de ellos con menos de 50 horas de vuelo, enviados a combatir contra los Tempest con sus ventajas de resorte representa una de las muchas tragedias de la guerra. Estos aviadores inexpertos se enfrentaban no solo a enemigos mejor entrenados, sino también a aeronaves con ventajas tecnológicas fundamentales que no podían superar. Las escuelas de entrenamiento intentaron preparar a los nuevos pilotos para los problemas de fuerza de control que enfrentarían. Pero ninguna cantidad de instrucción podría superar la imposibilidad física de maniobrar eficazmente a velocidades en las que las tempestades conservaban plena autoridad de control. La preservación de la documentación sobreviviente sobre el desarrollo y la implementación de SprintAB proporciona información valiosa sobre los procesos de innovación en tiempos de guerra y muestra cómo los ingenieros británicos resolvieron metódicamente los problemas técnicos mientras mantenían los cronogramas de producción y satisfacían los requisitos militares urgentes. La correspondencia entre la oficina de diseño de Hawke y los escuadrones operativos de la RAF revela un refinamiento continuo basado en la experiencia de combate. Un proceso iterativo que los fabricantes alemanes, aislados de las unidades de primera línea por el deterioro de las comunicaciones y la estructura de mando, no podían igualar. El papel de los pilotos de prueba en el desarrollo y validación del sistema de pestañas de resorte merece reconocimiento, ya que hombres como Bill Humble y Philip Lucas arriesgan sus vidas explorando los límites de la envolvente de vuelo para determinar las tasas de resorte y las configuraciones de pestañas óptimas. Sus pruebas de vuelo metódicas proporcionaron datos que salvarían a innumerables pilotos de combate. Sus informes conservados en archivos revelan el enfoque sistemático para resolver los problemas de control con docenas de configuraciones probadas antes de llegar al diseño final que dio a Tempest ventajas tan decisivas en combate. La proliferación internacional de la tecnología SprintAB después de la guerra, cuando antiguos enemigos se convirtieron en aliados y se compartió información técnica, demostró cómo la innovación militar podía trascender las fronteras nacionales y beneficiar el desarrollo de la aviación mundial. Los ingenieros alemanes que habían luchado por comprender las lengüetas de resorte durante la guerra luego contribuyeron a refinar y mejorar la tecnología para aplicaciones civiles, mostrando cómo los antiguos adversarios podían colaborar en tiempos de paz para avanzar en la tecnología de la aviación. El análisis estadístico de los resultados del combate entre los Tempest y los cazas alemanes proporciona una confirmación cuantitativa de la ventaja del SprintAB con registros de enfrentamientos que muestran que los Tempest lograron consistentemente relaciones de intercambio favorables incluso cuando estaban en inferioridad numérica, particularmente en enfrentamientos de alta velocidad donde la disparidad del sistema de control era más pronunciada. Las matemáticas del combate aéreo, que normalmente favorecían la superioridad numérica, fueron superadas por la ventaja tecnológica,
ya que un solo Tempest podía atacar eficazmente a varios cazas alemanes que no podían maniobrar eficazmente a velocidades de combate. Los requisitos metalúrgicos para la construcción de lengüetas de resorte, particularmente los resortes mismos, que necesitaban mantener características consistentes a lo largo de amplios rangos de temperatura y millones de ciclos de compresión, representaban otra área en la que la capacidad industrial británica proporcionaba ventajas que la industria alemana estresada por la guerra no podía igualar. Las aleaciones de acero especiales necesarias para resortes confiables eran cada vez más difíciles de producir para Alemania a medida que se perdían fuentes de materia prima y se dañaban las instalaciones de las fábricas, lo que agregaba otra capa a la desventaja tecnológica. La influencia de los sistemas de lengüetas de resorte en la psicología del piloto y la doctrina táctica se extendió más allá de los encuentros de combate individuales, ya que el conocimiento de que los Tempest poseían una maniobrabilidad superior a alta velocidad obligó a los cazas alemanes a evitar categorías enteras de situaciones tácticas, sembrando la iniciativa en las fuerzas aliadas. La incapacidad de llevar a cabo ataques de corte a alta velocidad, que alguna vez fue una táctica favorita de Luftwaffe, eliminó una herramienta clave del arsenal de los pilotos alemanes, obligándolos a participar en combates con giros desventajosos en los que la inferioridad numérica y las limitaciones de combustible a menudo resultan decisivas. La documentación de la tecnología Sprintab en manuales técnicos y materiales de capacitación proporciona información sobre cómo se comunicaron conceptos de ingeniería complejos a los pilotos y tripulaciones de tierra que necesitaban comprender las capacidades y limitaciones de los sistemas sin una educación técnica extensa. Las explicaciones simplificadas y los diagramas utilizados para transmitir los principios del funcionamiento de las pestañas de resorte mostraron una sofisticación pedagógica notable que permitió un uso eficaz de la tecnología por parte de personal con distintos antecedentes técnicos. El análisis comparativo de los diferentes métodos de reducción de la fuerza de control que se intentaron durante la guerra revela el equilibrio óptimo entre eficacia, simplicidad, confiabilidad y viabilidad de fabricación del Sprintab, lo que explica por qué tuvo éxito donde otros enfoques fracasaron. Los experimentos alemanes con todo tipo de piezas, desde pestañas de equilibrio aerodinámico hasta pestañas servo y servomotores, y refuerzo hidráulico, demostraron que, si bien en teoría existían múltiples soluciones, solo la pestaña de resorte combinaba todas las características necesarias para una implementación exitosa en tiempos de guerra. La evidencia obtenida de la recuperación y el análisis de los aviones accidentados muestra que los servicios de inteligencia técnica alemanes estaban al tanto de las lengüetas de resorte a fines de 1944, pero no lograron comprender su significado completo ni desarrollar contramedidas efectivas a tiempo para afectar el resultado de la guerra. Los informes de inteligencia que describen los dispositivos como flaps modificados muestran una incomprensión fundamental de su función e importancia. Un fallo de análisis técnico que le costó caro a los Luftwaffe en los últimos meses de la guerra.